el día de hoy quiero hablar de la película Zuko. Y la sinopsis nos dice: después de que su padre haya sido asesinado, Zuko tendrá que esconderse dentro del pueblito para que los distintos carteles no se den cuenta de que ha bajado del lugar. Ok, esta película está dirigida por Astrid Rondero y Fernández Valadez. Y es una película mexicana. O sea, esta fue la película que hasta cierto punto nos tenía que representar en los Oscars. O sea, el sindicato en México la mandó a los Oscars para que mínimo pudiera estar considerada dentro de las predominadas a los Oscars. Llegó a la primera lista, o sea, llegó a la primera tanda, pero la película fue descartada rapidísimo. Solo se revivió una tanda y yo me quedé como, ok, a lo mejor la película no está tan buena, pero tengo ganas de verla, porque seamos honestos, o sea, el sindicato cinematográfico, no sé cómo se le dice en México, pues se pudo haber ido por Emilia Pérez, pero Francia terminó seleccionando a Emilia Pérez y México terminó seleccionando a Zuko, que lo personal me sorprende más en este caso, teniendo que tuvimos películas como Un actor malo, Pedro Páramo con Rodrigo Prieto, que es un artista, o mejor dicho, un cinematógrafo sumamente aclamado en Hollywood, así que tal cual, dale esta oportunidad a Zuko, que es una película que, seamos honestos, quitando festivales y demás, no había un ruido de que digamos wow dentro de la industria mexicana. Era como que el clásico de, sí, se estrenó en festivales, se estrenó en Estados Unidos y demás. ¿Qué más? O sea, honestamente, con todo respeto a las directoras porque hicieron un gran trabajo, pero antes de ello yo no sabía nada y el hype hacia Zuko pues era muy nulo, así que tal cual yo la vi después de tantos comentarios tan positivos de la película. La vi el año pasado, antes de que se terminara el año, y honestamente Zuko es una chingonería de película. Honestamente me gustó muchísimo Zuko. Es una de esas películas que termina diciendo, yo sé que hay gente que no quiere que ya el gobierno siga dando dinero, siga aportando, siga apoyando este tipo de narrativas, este tipo de propuestas, porque hay directores y productores mexicanos que solo usan el dinero del gobierno para hacer cochinero, sin importar que quieran hablar de narcotráfico, carteles, todo el peligro que hay en México, o simplemente porque quieran hacer una mugrienta comedia romántica, una mugrienta comedia, o una película que tenga que ver con Omar Chaparro, Marta Gadera y pues por supuesto Los Hijos de Derbez. Para mí Zuko es la clara muestra que se necesita seguir dando financiamiento a estas películas. O sea, no digo a todas, pero cuando son películas como Zuko vale mucho la pena arriesgarse para que mínimo haya una historia que contar. Pero antes de ello tengo que decir un aspecto negativo que yo tengo con la película, y podría ser por momentos el ritmo de ella, porque sí sentí que el ritmo era algo desigual. Había momentos que sentía que el ritmo fluía bastante bien, en donde no sentía algo de lentitud, que no se chocaba ni nada de ello, pero llega un tramo de la película, para no dar tanto detalle porque quiero que la vea, o sea, si son mexicanos obviamente, pero también extranjeros, o sea, la tienen que ver. Para mí es una recomendación que les doy a ustedes, pero hay un segmento de la película cuando ya Zuko termina saliendo del pueblito, o sea, solo para dejar eso, porque obviamente el personaje tiene que dejar el pueblito en un momento de la película. Y por supuesto, la película quiere hacer estas comparativas de lo que él vivía en el pueblito con todos los carteles, con lo que está viviendo ahora en la Ciudad de México, si es que no me equivoco, por supuesto. Y obviamente quiere hacer estas comparativas de, es que este güey tiene un trabajo, tiene un lugar donde vivir, hace este tipo de cosas, y hay personas en pueblitos en la vida que a él tienen unas vidas que a él no le tocó, que obviamente son sumamente peligrosos, pero siguen respondiendo lo mismo. Tienen que trabajar, tienen que sobrevivir, tienen que tener casa y demás. Y en ese aspecto, como que hubo momentos que el ritmo era algo desigual. O sea, sí se sentía algo lento al inicio de esa segunda mitad. Y luego también algo que tengo que... Es que sí llegó un punto mientras yo estaba viendo la película, y más concretamente la primera mitad, en donde yo decía como, ok, y esto es algo que voy a decir lo bueno también. ¿Cuál es la necesidad de contar esta historia? Porque obviamente yo sé que la situación en México es muy cabrón. O sea, honestamente está muy cabrón, y más en esos sitios, dentro de pueblitos, ciudades pequeñas y demás. En ese aspecto lo entiendo, pero cuando uno ya ha visto demasiado cine mexicano que quiere retratar casi lo mismo que Zuko está retratando, pues digamos que llega un punto en que yo decía como, ok, entonces ¿cuál es la necesidad? Antes de ver la segunda mitad de lo que yo decía. Pero rápidamente tenemos que ir con lo bueno, porque honestamente esta película es una callada de hocico a todas las personas con la misma mentalidad que yo tuve durante la primera mitad, porque cuando comienza la segunda mitad es donde yo dije como, ok,
todos mis errores o todos mis cuestionamientos o todas mis dudas de por qué se realizó esta película en concreto se fueron a la basura cuando comenzó la segunda mitad. Y es que hay muchos temas que personalmente me terminó gustando de Suho. Uno de ellos sería el significado de los nombres. Si yo hubiera grabado esta opinión desde el momento que vi la película, me hubiese recordado exactamente el significado de todos los nombres de la película. O sea, tenemos el nombre de Suho, Demesia, Susa, Rosalía, Jai, Jeremy y entre otros nombres que escuchamos en la película de Jeremy. Es porque obviamente tanto su mamá como su papá supuestamente se iban a mover a Estados Unidos y por obvias razones le querían dar un nombre gringo. El otro tenía algo que ver, no sé si recuerdo exactamente con la religión, o sea, estoy divagando, honestamente, no recuerdo exactamente, pero durante toda la película llegó un punto donde decíamos como, ok, estos cabrones tienen hasta cierto punto un nombre común y corriente dentro de estos pueblitos, dentro de estas ciudades, dentro de México, pero ¿qué significa Sujo? O sea, uno está preguntándose durante toda la película qué carajo significa el nombre de Suho. Y mientras vamos viendo la película, vemos cómo Suho va respondiendo ese nombre. Obviamente al final de la película, cuando ya se acaba, te dice exactamente el nombre de Suho, que no voy a revelar aquí. Pero sí me gusta que la película cuestiona lo de los nombres, de donde hasta cierto punto terminan siendo tan importantes y tan vitales para algunas personas que terminan hasta cierto punto marcando las vidas de ellos. Mi nombre, quitando mi nombre de YouTube, es Ricardo. Supuestamente diccionarios de estos de nombres de la mamada es la de un líder, la de un guardián, la de una persona que siempre va a estar a tu lado y al mismo tiempo una persona que siempre va a ser lo más valiente posible. Y obviamente yo podría decir, ok, yo no soy mucho de esas cosas, pero hay otras personas que me dicen que sí me parezco a lo que dice ese supuesto diccionario de nombres. Entonces, ver la película, cómo ejemplificar todos los nombres, está bastante bien llevado. Y luego también, como había mencionado previamente, obviamente donde está Suho, su familia, sus hermanos, si se le puede decir de esa forma, es en un lugar sumamente peligroso en donde hay un montón de carteles, si es que no mal me equivoco. Y es en Michoacán, si es que tampoco me equivoco. Entonces, lo que hace la película, obviamente los miembros de esos cárteles, de estos narcotraficantes, de estos grupos maleantes y demás, les terminan dando como un tatuaje, o sea, una marca, el número, el símbolo que ellos quieren y demás, pero que son pertenecientes de esa marca. Y a mí me gusta mucho porque hay un punto de la película que obviamente uno dice como, ok, el papá de Suho fue un narcotraficante, si es que no mal me equivoco, ojo, si es que no mal me equivoco, él era un narcotraficante, porque sí lo vemos en la película de que él hacía como que esos trabajitos, tenía a su jefe y demás. Y obviamente, pues al inicio de la película dice, ok, Suho no se va a meter en la vida que su papá tuvo, pero eso no le quita de que se pueda largar del lugar. O sea, se tiene que quedar sí o sí durante toda su estancia en este lugar, no puede ir abajo. Y me gusta como la película, quitando sus hermanos, termina reforzando eso de que es hasta cierto punto imposible salirse de ese lugar, salirse de esa vida, salirse de esos lugares. Porque aunque Zuko se salió y se fue a la Ciudad de México, que a mí me encantó todo ese segmento en donde él intenta literalmente tener una buena vida, un trabajo que a lo mejor uno podría decir, pero está descargando vegetales, frutos, lo que sea. Él quiere tener una vida tranquila, con un trabajo ordinario, ya la escuela, la UNAM, que qué buen anuncio para la UNAM, tener amigos, poder estudiar, poder graduarse, poder hasta cierto punto demostrar que hasta cierto punto todas las personas que están ahí afuera, dentro de esos pueblos, dentro de esas organizaciones criminales, de los carteles, narcotraficantes y demás, pueden tener una segunda oportunidad, y Zuko lo está luchando, porque obviamente todo el cagadero que hizo su papá, tarde o temprano, o sea, como la película te está haciendo algo que, uy, esto puede suceder y demás, le puede caer encima, puede caer las mismas mañas de su papá, y el ciclo podría repetirse una y otra vez. Y me gusta como la película, aunque algunos podrían pensar que termina siendo el típico final, o sea, esto sí voy a dar un poquito de detalle, ¿no? El típico final feliz que obviamente no todas las personas que viven en esos lugares, que viven con ese tipo de vida y demás pueden hacer. La película te demuestra de, hey, o sea, yo sé que es imposible, yo sé que hasta cierto punto no todas las personas lo pueden lograr, pero si este cabrón pudo, o sea, en la película, dentro de la película, que obviamente se inspiraron o se tuvieron que inspirar en varias vivencias de la vida real, si este cabrón lo logró, ustedes los que están viendo la película, ustedes que obviamente tienen un familiar que están en ese rumbo, les pueden decir de que se salgan, se alejen de esos lugares y se desconecten de ahí. Y es que sí me gusta cómo Zuko se sale de ahí,
pero llega cosas del pasado, regresan cosas del pasado y él dice como, güey, o sea, yo quiero seguir esta vida, pero no puedo abandonar mi vida. Y me gusta cómo la película esté como que, ok, ya lo logró, ya lo superó, pero ¿qué pasaría si tarde o temprano vuelvo otra vez eso del pasado hacia él? Y eso personalmente me gustó, las actuaciones se me hicieron muy buenas, honestamente, muy buena la cinematografía, muy buena también. Hay muchos momentos que me encantaron así, pasadísimo de verga. La violencia que se demuestra en la película está bastante bien cuidada. No es una película que no voy a nombrar el nombre de esa pinche película toda mugrienta. Aquí sí se preocupa por retratar la vida tan complicada que muchas personas tienen. O sea, honestamente sí me gusta que la película no termina siendo un documental ni nada de ello, pero te demuestra lo complicado y lo difícil que es estar en esa situación. De hecho, hay un momento cuando Zuko está en esta fiesta de la universidad, uno de sus compañeros o estudiantes que están en la misma facultad que él, ven un video de la misma zona que él se escapó, que él vivió y la mamada, y él dice como que, pobrecitos, pero obviamente solo pueden hacer eso porque pues no sé si recuerdo es que dicen pobres. Obviamente se quiere referir como, hey, estos güeyes nacieron ahí, tristemente no se pueden salir, pero nosotros no podemos hacer nada. Y sí me gusta cómo la película hace como que esa diferencia entre Zuko, que ya salió ahí, y viendo la opinión de alguien de externo. Es algo muy valiente por parte de la película. Y en sí se nota que a las directoras les importó muchísimo representar la dureza, y eso personalmente me encantó muchísimo. También el score está bastante bien cuidado junto al audio, o sea, honestamente, sorpresivamente está bien cuidado, porque en muchas películas mexicanas el audio está un poquito de la verga, y al menos aquí en Zuko lo noté bastante bien. Y luego también hay un tema que lo personal me terminó gustando bastante, es la forma como la película demuestra cómo muchas veces las mujeres y los niños terminan teniendo una vida de la verga gracias a sus esposos por haberse metido en esos rumbos. O sea, yo ya lo mencioné con lo de Suho y su papá y demás. No sé si recuerdo que era no sé si exactamente era la tía de Suho y obviamente su amiga, pero que por supuesto pues siempre convivían y la mamada. Me gusta como hay momentos en donde se cuestiona lo que hizo el papá de Suho, en donde dejó el dinero, en donde dejó todo esto, como el carro y la mamada. Obviamente el carro estaba cerca de la casa de Suho, pero sí me gusta cómo la película refleja que muchas veces terminan dañando y terminan perjudicando las vidas tanto de ellas como por supuesto de los hijos, porque como mencioné previamente, tú como padre, tú como esposo, tú como esposa, lo que sea, o tía, tío, lo que sea, quieres que tus nietos, hijos, sobrinos, lo que sea lo mismo, terminen teniendo una vida mejor que la tuya. Pero ¿qué pasaría si parte de los miembros de la familia terminan arruinando la vida de ellos? O sea, aunque ellos no se metan, ya tienen las vidas arruinadas solo por unos cabrones. Y eso me gusta que la película lo refleje. En conclusión, Zuko es una película que vale mucho la pena. A mí me gustó muchísimo. Es una de mis películas favoritas del año pasado. Y si la estrenan en Netflix, en VIX o lo que sea, véanla. Por favor, es una gran película.